A través de las redes sociales, un hermano me hizo una pregunta, pero para hacerme la pregunta me puso primero en contexto de cuál es su pregunta. Y el contexto es el siguiente, lo comparto con ustedes y lo comento. Primero lo comparto. Este señor vive en una ciudad donde su trabajo le obliga a manejar mucho, a conducir mucho. Y en consecuencia tiene el hábito de escuchar radio religiosa para crecer, para edificarse, etcétera. Hasta ahí todo muy bien. El asunto es que él dice que en su ciudad existe una radio católica con contenido muy flojo y por eso prefiere escuchar radios protestantes, radio evangélicas. Y estas radios evangélicas tienen a varios ministros que él considera que son respetuosos con la Iglesia Católica, que no son particularmente anticatólicos, y uno de estos que considera que no es anticatólico y que dice cosas muy edificantes es un tal Miguel Núñez. Yo soy totalmente ignorante del escenario de predicadores protestantes en español y me alegro de ser ignorante porque no tengo ningún interés en saber quiénes son sus principales representantes, pero él señala que este amigo señala que el doctor Miguel Núñez, este predicador protestante, dijo lo siguiente en una de sus conferencias radiales. No es que a la Biblia protestante le falten 7 libros, que le faltan 7 libros, no, sino que esos 7 libros fueron añadidos por la Iglesia Católica en 1542. Antes de ir a este supuesto hecho histórico de que los católicos habríamos agregado los libros mal llamados deuterocanónicos y que los protestantes no los tienen en su libro, vamos a primero a señalar por qué a este amigo le recomendamos que no escuche a autores protestantes. Probablemente este amigo, este hermano, siga escuchándolos porque, como él mismo afirmó en sus aclaraciones posteriores en las redes sociales, él es un perro viejo al que no le van a enseñar trucos nuevos, ¿no? Y tal vez no deje de escuchar a estos autores protestantes, pero quiero compartir la razón por la cual nosotros no escuchamos a autores protestantes, incluso aquellos autores protestantes que supuestamente son respetuosos de la Iglesia Católica y que podrían decir cosas que son edificantes. Efectivamente, si hablan de las Sagradas Escrituras y hablan de Jesús, nosotros podemos considerar que esos son discursos edificantes y en consecuencia podemos decir tiene valor, es valioso y me va a edificar no importa si es que es católico o protestante. Lamentablemente la realidad no es así y hay dos problemas de varios más, pero señalo dos problemas clarísimos que vamos a encontrar cuando escuchamos a un autor protestante. El primero es la diferencia profunda, radical, que existe entre la antropología protestante y la antropología católica. Y algunos dirán, Alejandro, la palabra antropología es un poco complicada. No lo es. Antropología significa visión del hombre. ¿Qué visión del hombre tiene el catolicismo y qué visión del hombre tiene el protestantismo? La visión católica y la visión protestante difieren tangencialmente. Para el protestante, desde lo que dijo Lutero, el hombre es incapaz de cualquier mérito. Nunca jamás va a poder realizar ninguna obra meritoria. Ustedes dicen, no, pero los protestantes hablan de portarse bien, de hacer cosas buenas. Claro, pero ellos se oponen radicalmente a que cualquiera de esas obras sean meritorias. Los protestantes, es más, nos acusan a los católicos de creer que las obras salvan y de oponernos a lo que San Pablo enseña en la carta a los romanos, que las obras no son las que importan, sino solamente la fe.
Este concepto del hombre se inspira en esa norma fundamental del protestantismo que es la sola fe. Para ellos la esperanza y la caridad no son virtudes teologales. La única virtud teologal es la fe. La esperanza y las obras son solo consecuencias de la fe. No existe la importancia de la fe, la esperanza y la caridad. Y aquí los protestantes obviamente se oponen a la enseñanza del mismo San Pablo en 1 Corintios 13, que nos habla precisamente de las tres virtudes teologales y cómo la que va a supervivir en el cielo es la caridad, ¿no? Porque la fe ya será superada por la experiencia de la visión directa de Dios y la esperanza por la actualidad de encontrarse ya con Dios. Ya no vamos a tener que esperarlo, Él va a estar presente ante nosotros. Pero el amor va a estar radiante y en su plenitud. El amor a Dios y el amor a todos los demás hermanos que están compartiendo con nosotros la salvación eterna. Entonces, cuando un evangélico habla de la acción de Jesucristo, habla de la acción de Jesucristo como la única obra importante para el hombre. Solamente Jesucristo y solamente su acción es lo único que hace que las obras de los seres humanos sean meritorias. Nosotros creemos que la gracia es fundamental, que sin la gracia de Jesús nuestras obras no tienen mérito. Pero nosotros creemos firmemente en que a esa gracia le corresponde la colaboración humana. Los protestantes nunca van a apelar, nunca van a llamar a nadie a realizar obras de misericordia, porque las obras de misericordia para ellos, en el caso de los católicos que realizamos las obras de misericordia, son vanidades, son creencias de que nuestra salvación la vamos a lograr con acciones humanas. Entonces, cuando un protestante aplica las enseñanzas de la Sagrada Escritura, no las aplica de la manera de un católico. Cuando comenta las Sagradas Escrituras, las comenta desde esta visión de que solo la fe es lo único que nos va a salvar y que las obras humanas acompañando la fe, inspiradas por la fe, culminadas por la fe, como creemos los católicos, no creemos en las obras aisladas de la fe y de la gracia, no las creemos que la gracia precede, acompaña y culmina toda obra buena humana, pero que el hombre tiene algo que hacer, tiene algo que participar. No basta con simplemente aceptar a Jesús en nuestra vida. Esa aceptación se hace obra, se hace acto, se hace caridad, precisamente a través de las obras. Entonces ese es el primer problema que vamos a encontrar. Vamos a encontrar una visión del hombre, una antropología protestante en todo lo que enseñan los protestantes. Entonces no es que ellos, porque comentan las mismas escrituras, van a llegar a conclusiones que son útiles para los católicos. No, porque te van a decir, reza, cae de rodillas, pídele a Dios que te convierta, y nunca van a conectar las obras con la fe. Nunca van a conectarlas, porque para ellos ese es un error católico. Entonces, esa es la primera razón fundamental por la cual no vale la pena escuchar a ministros protestantes, porque no van a edificarnos a nosotros ni nos van a ayudar a nosotros a crecer en nuestra propia fe. No hay manera de que lo hagan. Tienen otra visión de la relación entre la fe y las obras. ¿Qué cosa es la conversión? ¿Qué cosa es la transformación de la persona a través de la vida cristiana? ¿Qué cosa es la vida cristiana? Las acciones cotidianas. Tienen una visión totalmente discrepante de la nuestra. En segundo lugar, porque decía, hay dos cosas importantes de las varias que podría mencionar. Pero la segunda cosa es la distorsión de la historia que los protestantes realizan a partir de Lutero. Los protestantes no son conscientes, no es que sean unos mentirosos empedernidos, no es que sean perversos, simplemente que no son conscientes que cuando ellos reclaman que Lutero rescata el catolicismo, el cristianismo auténtico, el cristianismo original,
que había sido distorsionado a partir del siglo IV por Constantino y etcétera, no reconoce la continuidad histórica que hay entre los cristianos previos al siglo IV, los grandes padres de la iglesia previos al siglo IV, y toda esa tradición cristiana junto con la historia posterior del catolicismo, cómo en el catolicismo existe una continuidad que no existe en el protestantismo, y eso los lleva a distorsionar la historia. El ejemplo es la consulta que me hace este amigo cuando me dice al doctor Miguel Núñez, este predicador protestante que no conozco, pero que a él le escuché diciendo que no es que la Biblia protestante le falten 7 libros, sino que esos 7 libros fueron añadidos por la Iglesia Católica en 1542. ¿Qué pasó en 1542? La Iglesia convoca a un concilio, el Concilio de Trento, en Italia, precisamente para combatir la ruptura protestante, la revuelta protestante de Lutero. Y allí establece algunas normas que antes no habían sido proclamadas, pero que se creían firmemente en la cultura católica. Los católicos, por ejemplo, hay protestantes que dicen que en 1542 es cuando recién aparece la doctrina del purgatorio, que antes los cristianos no creían en el purgatorio. Falso. Los cristianos han creído en el purgatorio porque han creído en la intercesión por los muertos. Los protestantes no creen en la intercesión por los muertos porque para ellos no hay purgatorio. El cementerio no sirve para nada, no vale la pena ir al cementerio porque el muerto ya se condenó o se salvó, ¿no? Nosotros en cambio creemos en el purgatorio porque hemos creído con toda la Iglesia Católica y con toda la tradición bíblica. En el catecismo se explica muy bien cuáles son los fundamentos bíblicos para la creencia del purgatorio. Entonces, sin embargo, en 1542, en los años en general, alrededor del 1540, en que se realiza el Concilio de Trento, se establecen las verdades que por primera vez tienen que fijarse. Por ejemplo, los 72 libros de la Sagrada Escritura se tienen que establecer. La Iglesia no incrementa nada, la Iglesia establece los libros porque precisamente antes de la revuelta protestante existía un consenso católico en el mundo. Todo el mundo sabía, en Europa, en la Europa cristiana, en las otras naciones cristianas, que existían 72 libros de la Sagrada Escritura y ese era un consenso. Cuando los protestantes vienen a romper el consenso y por idea de Lutero arrancan 7 libros de la Escritura, porque entre ellos se encuentran los libros que aprecian la doctrina de la fe y de las obras o del purgatorio, y esa es la razón por la cual Lutero arbitrariamente los saca del elenco bíblico, la Iglesia Católica en 1542 debe decir: esta es la lista de todos los libros de la Sagrada Escritura, y comienza diciendo: el Antiguo Testamento está compuesto por Génesis, Éxodo, Números, etc. Poner los libros del Pentateuco, Jueces, Profetas, profetas mayores, profetas menores, ir luego a la lista del Nuevo Testamento, del cual el protestantismo se salvó por un pelo de que Lutero no arrancara el libro de Santiago, donde precisamente en el libro de Santiago se nos dice la relación que existe entre la fe y las obras, ¿no? Y justamente en esta relación entre fe y obras, Lutero lo lleva a decir, a Lutero le lleva a decir que el libro de Santiago es un libro de paja. Estuvo a punto de retirarlo de los libros, pero no quiso finalmente chocar con los libros del Nuevo Testamento, sobre los cuales existía ya un consenso mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿por qué un señor como Miguel Núñez dice que los libros fueron añadidos en 1542? En 1542 la Iglesia lo único que hace es establecer una lista para saber en qué nos diferenciamos de los protestantes. Pero esa lista ya pertenecía al contexto y al consenso de la cristiandad. Entonces, ¿el señor Miguel Núñez es un mentiroso? ¿Es un perverso? No. Simplemente él ha recibido la formación protestante en la cual distorsionan la realidad de la historia. ¿Por qué? Porque para ellos la venida de Lutero es una segunda venida de Cristo prácticamente. Y esto que parecería blasfemo para los protestantes, en la práctica es como la viven.
Y esa es la razón por la cual nunca vamos a encontrar un auténtico consenso doctrinal con los protestantes hasta que los protestantes se conviertan. Y esto no es una crítica al ecumenismo. El ecumenismo tiene su lugar, tiene su camino, es algo que realmente deseamos, pero ese camino es un camino que busca la conversión de los que están equivocados. Y esa es la razón por la cual un católico difícilmente se va a ver edificado por las prédicas de un protestante. Que tengas un buen día.